Buenas tardes, este día lunes, estamos en septiembre en la semana 24. Ya van pasando las semanas de una forma increíblemente rápida, pero sigue Online Virtual Education con Auvernia y su red de distros autorizados presente contigo hoy lunes 7 de septiembre del 2020. Estamos a las 5 de la tarde hora centro en vivo y a color con una gran amiga, doctora, colega dermatóloga de ustedes de la Ciudad de México, Jessie Schwarzberg. Estamos empezando esa semana 24 con un tema bastante interesante que nos pidieron sobre la superóxido dismutasa, sus alcances científicos y clínicos, una revisión exhaustiva de todo el poder de la SOD, en particular sobre trastornos pigmentarios, hiper e incluyendo hipopigmentación. Con nosotros aquí contigo, presentes, saludos desde la Ciudad de México para todo México y Latinoamérica. Saludamos a los distribuidores autorizados de Auvernias, te saludamos a ti, doctor Barrera, doctora Cristina, saludos, ¿cómo están? Qué gusto verlas y verlos conectados para escuchar ese nuevo webinar número 98 o 99, creo, de la serie de Online Virtual Education desde el 17 de marzo aquí presentes contigo para seguir ese camino de recorrido científico, técnico, práctico, emocional también sobre los temas de mayor interés para ti. Sin más esperar, quiero ceder la palabra y agradecerle de forma infinita el tiempo, la dedicación sin lucro que nos ha dado la doctora Jessie Schwarzberg el día de hoy con ese tema que, si bien parece sencillo porque es de suplementación oral, se vuelve muy complicado cuando recordamos justamente los procesos de oxidación, reducción y los procesos de inflamación. Así que gracias, Jessie, por estar con nosotros. Recuerdo que la doctora Schwarzberg es dermatóloga, es médico cirujano, estudió en la NAWAC, estudió después medicina interna, tanto en el ABC como dermatología en el famoso Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua. Es directora clínica de Skin Project, su proyecto personal, donde junto con otras dermatólogas y un staff muy grande y con su director administrativo muy cercano, está ejerciendo la dermatología clínica y estética integrativa que le conocen. También ha sido profesora en múltiples congresos nacionales e internacionales. La pueden seguir en sus redes que mencionaremos al final. Y sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jess, y un excelente día para ti donde estés en ese inicio de semana. Gracias. Muchas gracias, Emanuel, y gracias por la invitación a platicar de un tema que ya sabes que me gusta muchísimo, que son los antioxidantes, y que me interesaron desde que llegaron todos estos diferentes opciones que ofrece Glisadin. Y ahorita vamos a hablar sobre la parte que más nos importa a todos, que es la parte científica y la parte clínica, el saber por qué estamos dando este suplemento a los pacientes y un poco recorrer la historia del suplemento en el sentido de los estudios científicos que lo han caracterizado y que por eso creo totalmente en este suplemento, en esta marca, porque se ha preocupado efectivamente por tener muchas publicaciones científicas, cosa que si los pacientes buscan un antioxidante simple en Amazon, en cualquier lado que les encanta hacer, pues no se van a encontrar con productos que tengan este tipo y este nivel de estudios. Entonces yo creo que como médicos eso es lo que tenemos que decirle a los pacientes para que sepan qué es lo que están comprando y que está en otro nivel, ¿no? Entonces, a mí lo que me da confianza es saber todas estas publicaciones científicas hechas de una forma muy rigurosa, y ahorita vamos a platicar a grandes rasgos tanto de los que son de dermatología y los que no, que al final siempre le interesa al paciente saber todos los beneficios que puede obtener. Y entonces, bueno, no voy a abundar mucho en esta parte de qué es el estrés oxidativo, creo que ya abundó muchísimo el doctor Gaviria, ya se han dado muchas pláticas, es un simple recordatorio que nosotros debemos de mantenernos en un equilibrio oxidativo siempre, porque hacemos muchas cosas, y en la pandemia más, muchas cosas que nos hace perder ese equilibrio. Ya sabemos la radiación, el alcohol,
el tabaquismo, nuestro estilo de vida en general, hace que la balanza vaya desequilibrándose y entonces por eso tanta necesidad de tener una defensa o un antioxidante que al final nosotros todos lo generamos, pero puede haber un desequilibrio cuando está un poquito desbalanceado por la cantidad de cosas y el estilo de vida que llevamos. Entonces, los trastornos de salud que están ligados al estrés oxidativo son realmente impresionantes como son todos, ¿no? Al final, todas las enfermedades tienen algo que ver con el estrés oxidativo por el daño que producen los radicales libres y, bueno, ustedes saben que existen diferentes opciones de antioxidantes, no nada más el famoso superóxido dismutasa. Hay muchos y yo creo que los pacientes tienen la idea que el más potente a veces es la vitamina C o están confundidos en cuál es la diferencia y bueno, nos toca a nosotros decirles específicamente qué es lo que más les conviene porque sabemos que la superóxido dismutasa, pues sin duda, es el que tiene mayor efecto protector y mayor capacidad enzimática para neutralizar los radicales. Esto ya se ha platicado en muchísimas diferentes conversaciones que se han tenido en Auvernia y ustedes saben que al final, pues este antioxidante es mucho más eficiente en neutralizar, pero también en hacer que el propio organismo genere más antioxidantes y es por eso que es muy superior a la mayoría que no sean superóxido dismutasa. Y por otro lado, después le agregan la gliadina y entonces ahora tenemos no solo un producto eficiente, sino además un producto que se puede absorber, que esa es otra que desconocemos a veces con los pacientes, lo que están tomando si realmente lo están absorbiendo. Entonces, quise poner ese pequeño recordatorio de inicio. Acuérdense que la superóxido dismutasa activa el sistema de defensa antioxidante y aparte tiene un efecto inmunomodulador. Entonces, ese fue el pequeño recordatorio y aquí tienen un pequeño cronograma de todos los estudios que se han hecho, todos los artículos que existen al respecto de la investigación de Glisadin. Aquí viene hasta el 2018 en la barra verde, pero como podrán ver ustedes, esto fue cuando yo di la última plática que me pidieron de Glisadin y a partir de ahí han salido 4 estudios nuevos que creo que son de muchísimo valor y los vamos a revisar el día de hoy. Entonces, vean cómo hay muchísimos artículos que han salido, no nada más de dermatología, sino de los beneficios que tiene en todos los órganos en realidad, múltiples estudios y yo les voy a dar un recorrido por estos estudios, al menos por los más importantes. Y este primer estudio pues fue uno de los primeros realizados, que esto fue para ver qué sucedía cuando se le daba a un grupo de pacientes que se les aplicaba un daño celular hiperbárico, qué sucedía si se les daba Glisadin o se les daba un placebo. Y al final, pues la idea es ver qué tanto nos protege de los radicales. Y lo que se observó es que hubo menor daño del ADN, es decir, evitó la ruptura de las cadenas de DNA que son provocados por la exposición al oxígeno hiperbárico. Y por otro, hubo un nivel menor de isoprostano en sangre en los pacientes que tomaban el Glisadin. Recordar un poco que el isoprostano es un mediador de inflamación, es un marcador de peroxidación lipídica y que en los modelos de estrés oxidativo, cuando queremos medir estrés oxidativo, pues esto es un marcador muy importante. Entonces aquí empiezan ya a demostrar la eficacia contra la oxidación. Luego viene un estudio que creo que a todos nos tiene que importar simplemente porque la frecuencia de sujetos con enfermedad cardiovascular y con riesgo de enfermedad cardiovascular, pues a nivel mundial y en México, por supuesto, es muy alto. Y entonces en este estudio lo que se hizo es que justamente durante 2 años, en 34 sujetos que tuvieran este riesgo cardiovascular por antecedentes y demás, se les daba a un grupo el placebo y a un grupo la superóxido dismutasa y entonces fueron midiendo a través de ecografía, que pues bueno, finalmente es para detectar el daño arterial en estadios tempranos, estamos viendo el grosor de la carótida
y entonces pues se demuestra que el Glisadin pues sí es efectivo en el control del grosor de la carótida. En estos sujetos lo que se vio es que había menos crecimiento o menos grosor en la carótida, también había menos niveles de MDA, que esto de nuevo es otro marcador de estrés oxidativo, y que además estos sujetos también pues tenían una mayor actividad en el estado de las enzimas antioxidantes, que por supuesto es algo bueno. Posteriormente salen estudios un poquito más acercados a lo que nos interesa a los dermatólogos en niños asmáticos y con alergia al ácaro, y que además están con tratamientos de inmunoterapia. Entonces, lo que se pretendía observar en estos pacientes, obviamente la mitad de nuevo con placebo y la mitad con superóxido de dismutasa, era revisar función pulmonar, cuánto se tardaban en aliviarse los síntomas en estos pacientes que ya estaban llevando su inmunoterapia, comparativamente con los que estaban también con su inmunoterapia, pero que no tomaban Glisadin. Y efectivamente sí se observó que la superóxido de dismutasa aceleraba el alivio de los síntomas en estos pacientes. Eso es lo que encuentran, que es, digamos, lo más importante del estudio, que mejoraron aún más rápido con el tratamiento y que también tenían mejor funcionamiento pulmonar. Entonces, de ahí vienen algunos estudios en salud de la piel. Yo creo que estos son los que más nos importan a nosotros, pero sí vale mucho la pena entender todo lo que puede hacer este suplemento a nivel del organismo en general. Entonces, bueno, ya sabemos que el envejecimiento es un proceso interno, que la inflamación es muy importante en el desarrollo de las enfermedades, y por supuesto que no están exentas las enfermedades que nosotros vemos en piel. Y pues vean, todas estas enfermedades, incluyendo pues las que no son enfermedades, pero bueno, es un proceso, el envejecimiento, pues también se ve afectado por esto. Y entonces, pues el Glisadin tiene múltiples, y en general la superóxido de dismutasa tiene múltiples usos en la dermatología, como aquí lo pueden ver, y ahorita vamos a revisar esto un poquito. Entonces, de nuevo, un poco el repaso aquí de todo lo que hay en cuanto a artículos, y vamos a revisar los más importantes. De los primeros, claro, lo lógico era hacer estudios en eritema actínico, en ver si esto, si podríamos tener influencia sobre la dosis eritema mínimo, que es el estándar que se usa normalmente cuando queremos ver si hay algún papel fotoprotector. Y entonces, tal cual lo que se hizo es en 50 pacientes, obviamente con control de placebo, la mitad con la superóxido de dismutasa y la otra mitad sin. Lo que se pudo observar después de 30 días, obviamente midiendo la dosis eritema mínimo antes y después en fototipos 2, 3 y 4, lo que se pudo observar es que aumentó la dosis eritema mínimo, que evidentemente esto es algo positivo, quiere decir que nuestros pacientes van a requerir más tiempo en el sol para quemarse. Y entonces algo importante en mencionar es que esto fue estadísticamente significativo, al menos en los fototipos 2 y 3. No se estudió el fototipo 1, me estoy imaginando que esto es por cuestiones de ética y el estar aplicando esta dosis ultravioleta. Y en fototipo 4 no se encontró una diferencia estadística, pero bueno, en fototipos 2 y 3 encontramos mejoría en la dosis eritema mínimo, y entonces a partir de ahí, bueno, de nuevo se hace otro estudio. Este es un estudio en Japón que está inspirado por el estudio anterior y otro que se había realizado en Corea del 2009. Y entonces aquí, de nuevo, es un poco parecido el estudio. De nuevo, 41 sujetos durante 60 días. De nuevo, un grupo de Glisadin, un grupo de placebo. Y lo que están de nuevo evaluando en estos pacientes es la dosis eritema mínimo. Y entonces, de nuevo, encontramos que la dosis eritema mínimo se ve aumentado en los pacientes que toman SOD. Entonces, de nuevo, podemos ver que es eficiente en aumentar dosis eritema mínimo. Y a partir de ahí, bueno, pues claro, se tenía que inspirar un estudio ya más de campo, un poco más clínico, que estos estudios multicéntricos, no, por supuesto que no tienen el mismo peso de un estudio en donde ves dosis eritema mínimo, pero siguen siendo muy útil, y creo que era lo que seguía
de los estudios para ver si realmente en los pacientes podía verse una diferencia a nivel clínico. Y entonces, lo que hacen aquí es que estos pacientes, pues toman 150 pacientes con criterios de inclusión que fueran pacientes sensibles, secos, con piel reactiva, que fueran hipersensibles a la radiación ultravioleta. Y entonces, con que tuvieran esos criterios, lo que hicieron es que los dividieron en 3 grupos, que son los 3 resultados que ustedes están viendo en su pantalla. Entonces, por un lado, el grupo 1 eran 75 pacientes en donde tenían o presentaban o ellos decían tener flushing inmediatamente post-exposición de radiación ultravioleta y donde habían tenido quemaduras serias en veranos pasados, digámoslo así. Luego, en el grupo 2, entonces tenemos pacientes que hablan de erupción benigna ligera del verano, igual reacciones alérgicas que hubieran tenido en los veranos pasados. Y el último grupo son 15 pacientes que decían haber tenido reacciones posterior a la exposición solar, con este antecedente de prurito o eczema solar. Y entonces, en el grupo 1, recordando que son los que tienen o han presentado quemaduras serias en el pasado, entonces lo que se observó es que el 85% de estos pacientes fotosensibles, que corresponde a 75 pacientes, no habían tenido quemadura solar en este periodo de 30 a 60 días de verano y que solamente 6 sí habían tenido quemaduras, pero más leves. Esto no viene sobre la diapositiva, pero comentando que pues sí, algunos sí se llegaban a quemar, pero más leve, y 5 tuvieron las quemaduras de siempre. Entonces tampoco es que sea infalible y al final, cuando son estudios de campo, también no sabemos qué tanto realmente se reaplicaron filtro solar. En fin, por mucho que uno trata de seguirlo, no es perfecto, pero creo que es considerable. El 85% tuvieron una gran mejoría y esto es lo que nosotros nos llevamos siempre a casa, que cuando les damos a los pacientes un antioxidante antes del verano, claro, lo quisiéramos dar todo el tiempo, pero cuando menos antes de vacacionar, a lo mejor unos 15 días antes, les vamos a ahorrar muchos problemas con el sol. En el grupo número 2 decíamos que eran 60 pacientes que tenían criterios de erupción benigna ligera del verano, es decir, algunas reacciones alérgicas en veranos pasados, y entonces el 73% de los pacientes, que corresponde a 60 pacientes, no tuvieron alergia al sol, gracias a haber utilizado el glisodino, la superóxido de dismutasa. Luego, en el tercer grupo, son estos pacientes que habían tenido eczema solar y prurito, y bueno, aquí es particularmente interesante ver cómo el 100% de los pacientes no tuvieron eczema solar, no informaron ningún síntoma. Entonces, creo que esto es un estudio muy valioso. Algo interesante en este estudio que también vale la pena mencionar es que, punto y aparte de todo esto que les estoy presentando, que son los datos más importantes, pues también se tomó en cuenta preguntarle a los pacientes pues qué habían sentido, cómo habían llevado el verano, y ellos decían, bueno, pues que tenían mejor calidad de sueño, más vitalidad, o sea, mencionaron algunas otras cosas que sabemos que seguramente tiene que ver con el antioxidante, aunque a decir verdad, bueno, que en verano todas esas cosas suelen mejorar, ¿no? Dormimos mejor, etcétera. Pero por otro lado, 110 de estos pacientes también reportaron que su piel estaba, o sea, su percepción era que estaba más preparado para la exposición solar. Entonces, esto es algo que sí refieren los pacientes. 76 mencionaron que se broncearon con menos exposición, y yo creo que eso es lo que sienten los pacientes cuando no se queman, ¿no? Que agarran un bronceado con menos exposición y menos quemadura. Y 62 pacientes mencionaron que habían tenido mejoría en general del proceso de bronceado. Entonces, bueno, pues la conclusión es que yo creo que es muy valioso darle un antioxidante a los pacientes antes de estar ante la exposición solar intensa de la vacación. Luego, en el siguiente estudio, esto ya es propiamente un estudio en la India, en pacientes con melasma, y yo creo que estos de los estudios que ya nos empiezan a llamar muchísimo más la atención a los dermatólogos, en donde aquí incluyen 47 pacientes con melasma de fototipo 3, 4 y 5, y durante 12 semanas los siguen utilizando nuestro clásico triple combinación, nuestra crema de Klickmann y un factor de protección solar.
Y estos pacientes se dividieron en estos grupos que ustedes están viendo. Entonces, se dividieron en un grupo en donde se les dio el Glisodin a dosis formal, a la que conocemos, a otro grupo que se les dio Glisodin una cápsula, o sea, una dosis menor. Luego, otro grupo donde se les dio otro tipo de antioxidantes, que fueron betacarotenos, por ejemplo, algunos otros antioxidantes, a dosis potente, vamos, a doble dosis, lo consideraron así. A otro grupo les dieron antioxidantes también, pero no de tipo SOD, igualmente, y con una dosis más pequeña, y luego a otro grupo se les dio placebo. Y entonces se utilizó la escala MASI, ¿no? El área de melasma y puntaje de gravedad de MASI, y también se reportó pues, la satisfacción de los investigadores y de los pacientes. Y aquí pueden ver, está muy clara la gráfica, cómo efectivamente, a partir de que solo utilizamos el producto tópico, claro que vamos a tener una reducción en el melasma, pero en el momento que agregamos antioxidante en una dosis, todavía mejoran más. En el momento que le sumamos doble dosis, todavía hay una mejoría más grande. Y luego cuando metemos Glisodin, otro tanto más, que ahí lo ven, que es estadísticamente significativo. Y por supuesto, y como era de esperarse, pues cuando ponemos la dosis completa de 500 miligramos, entonces ya vamos a tener el resultado más grande. Entonces, pues la conclusión es que hay una reducción del 68% en el puntaje MASI de la crema Kligman en combinación triple con protector solar y el Glisodin en 2 cápsulas contra solo 23% cuando tenemos nada más el tratamiento tópico y el protector solar. Y aquí, bueno, un poco lo que ven los investigadores y lo que ven los pacientes. Entonces, los investigadores y los pacientes evalúan una mejoría de más del 50% del melasma en pacientes que tomaron las 2 cápsulas de Glisodin junto con el tratamiento tópico durante 12 semanas de tratamiento. Entonces, aquí hay un ejemplo de punto y aparte del estudio, de experiencia que hay con esta combinación derivado del artículo. Y bueno, pues ustedes entonces ya saben que el Glisodin pues tiene todos estos beneficios y vamos a ver ahora sí en específico, de acuerdo al producto que se utilizó. Ustedes saben que el Glisodin tiene de diferentes formulaciones que agregan algunos ingredientes en algunos casos, pero que todos tienen el mismo antioxidante. Yo creo que quien no está acostumbrado a utilizar toda la línea de Glisodin, de repente no ubica que todos tienen el mismo antioxidante. Me pasa mucho que los pacientes me dicen, oye, pero si quiero el efecto diurético del Glisodin Diuretic, necesito entonces sumar el Glisodin con mi anti-aging. No, puedo utilizar uno de los dos, no forzosamente tengo que agregar los dos para tener el beneficio de antioxidante en general. El diurético ya tiene el antioxidante. Entonces partimos desde que todas las presentaciones tienen el mismo nivel de superóxido dismutasa, pero cada uno de ellos tiene algunas características particulares y por eso es que se divide su uso para cada indicación. Entonces, bueno, pues ya sabemos que tiene el beneficio antioxidante, está por demás decir que ya está ampliamente demostrado. Ya sabemos que va a ayudar a rejuvenecer la piel, que va a aportar luminosidad, suavidad y mayor vitalidad, que proporciona una dosis nutritiva que favorece la hidratación en cuestión del de anti-aging más inclusive que las otras presentaciones, que nos va a ayudar a su vez pues disminuir la apariencia de líneas finas y arrugas, esto es lo que tenemos que platicarle al paciente, pero que además nos mejora la salud en general. Ustedes ya lo vieron en algunos estudios y hay muchos otros más. También ahorita vamos a revisar los ensayos clínicos que hay, que tienen que ver con, pues ahora sí, estudios formales que hablan de su efecto antiedad y sobre todo su efecto antiedad en sinergia con la vitamina A, que a nosotros nos importa mucho como dermatólogos porque yo creo que no hay dermatólogo que no utilice la vitamina A, sabemos que es como que el estándar y que debemos estarlo utilizando y saber que hay algo que lo puede potenciar, pues es muy interesante. Entonces, para eso es que se hizo este estudio que ahorita vamos a hablar de él. Ya hablamos de que pues puede incrementar la resistencia a la radiación ultravioleta y la recuperación de la misma. Eso ya se presentó en los estudios anteriores donde hablamos de dosis eritema mínimo. Y también el anti-aging es el que está muy pensado en rosácea.
Entonces, esto es lo que contiene el anti-aging, tiene aceite de krill, entonces tengan mucho cuidado con pacientes que sean alérgicos al camarón, a los crustáceos, porque el krill, pues finalmente es como si fuera un camaroncito y tiene esa posibilidad de despertar una reacción. Pero bueno, es una fuente importante de omega 3 y por eso es que es muy eficiente y muy valioso tenerlo en esta presentación. Es rico en fosfolípidos, que son moléculas estructurales de la piel, como ustedes ya lo saben. También tiene aceite de semilla de borraja, que esto pues es un ácido graso esencial que nos va a ayudar a la renovación de las células de la piel y por lo mismo pues bueno, nos va a ayudar a la flexibilidad, a la elasticidad, al tono de la piel envejecida, cansada, seca o irritada. Por eso también el uso en rosácea. Tiene aceite de bayas de espino amarillo, que esto es otra fuente de, en este caso, omega 7, que nos ayuda a la barrera cutánea, nos hidrata. Por otro lado, tiene el extracto de grano de cacao, que con sus flavonoles, pues ayudan a mejorar la circulación sanguínea, a regular la reparación de la piel y promoviendo la circulación y la absorción, por tanto, de los nutrientes. Entonces, esta presentación en particular se toma 3 cápsulas. Yo recomiendo en la mañana porque sí es verdad que te da vitalidad, entonces vale la pena que sea con el desayuno. Y esto es el contenido de este producto en específico, el Glisodin Anti-Aging. Y como verán, bueno, mencioné una parte nada más de los ingredientes más importantes, pero ahorita creo que está muy de moda, los pacientes todos quieren tomar vitamina D y pues ver que aquí está presente también en la fórmula. Este realmente no es un estudio formal, sino es un caso clínico que reporta el doctor Corey Goldberg, que muchos saben que él es speaker de la marca y que ha hecho muchos estudios valiosos. Él es un cirujano plástico que inclusive hizo un estudio muy interesante demostrando que no había problema dar este tipo de antioxidantes cuando los pacientes iban a someter a una cirugía. Al contrario, les ayuda a la recuperación y él mostró que no iba a haber ningún problema con respecto a factores de coagulación, que no íbamos a tener ningún problema ahí. Pero bueno, punto y aparte de eso, este es un caso muy interesante del doctor en donde él se dio cuenta que a esta paciente se le había dado tratamiento, bueno, con múltiples terapias, láser, ultrasonido, botox, rellenos, blefaroplastia, se le habían hecho un montón de cosas, pero todo se había realizado en la cara. Y él después se dio cuenta en sus fotografías y estas fotografías con un poco más de tecnología que había tenido una mejoría en cuello, cuando en realidad no había tocado el cuello con sus tratamientos. Y a lo único que él puede pensar que tiene que ver, pues es la superóxido dismutasa, porque esta paciente estaba tomando Glisodin. Entonces, es muy interesante, esta paciente además tiene rosácea y como se puede observar perfectamente en estas tecnologías, cómo reduce el eritema sin haberle hecho ningún tratamiento adicional. Y bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de este estudio comparativo con el tazaroteno, que en México a mi conocimiento ya no existe el tazaroteno, pero bueno, tenemos muchas otras opciones. A mí me encantaba el tazaroteno, ¿no? Se me hacía muy bueno, claro que podía llegar a ser irritante este tipo de vitamina A, porque es potente, yo lo usaba prácticamente solo con mis pacientes de acné, pero aquí lo utilizaron en pacientes con fotodaño, que pues era una apuesta que había que tenerle cuidadito porque puede irritar. Entonces, bueno, aquí se le dio a la mitad del grupo el tazaroteno solito y a la otra mitad se le dio tazaroteno junto con el Glisodin y evalúan estos parámetros que ustedes pueden ver aquí, las líneas finas, el fotoenvejecimiento en general, la hidratación y la elasticidad. Y lo que observaron es que la combinación del Glisodin con el tazaroteno, pues mejoraba el resultado del paciente, es decir, potenciaba el tratamiento tópico y entonces nos llevaba a resultados óptimos. Yo me fijé en el estudio a ver si había la posibilidad de que se hubieran irritado. Me sorprendió mucho que no tuvieron irritaciones y esto no nos dice la edad exacta de cada paciente, pero sí nos dice que son pacientes arriba de 18 años y de todas las edades. Entonces fue muy interesante ver que no tuvieron irritación. Hay que decir que tenían derecho a utilizar un emoliente si se sentían secos, pero bueno, en ningún momento se utilizó una cortisona. Entonces, pues ahí sí creo que fue muy valioso el uso del Glisodin. Aquí tienen algunos casitos nada más para que lo vean de estos pacientes. Y bueno,
hablando sobre, ahora sí, el skin brightening, y en su momento ahorita vamos a repetir un poquito más sobre el Glycodin Anti-Aging, pero bueno, esta presentación está mucho más pensada en hiperpigmentación. Ojo, de nuevo, contiene el mismo antioxidante que todos los demás formulaciones de Glycodin, pero este va un poco más enfocado a hiperpigmentación, ayuda en sinergia con todo lo demás que nosotros hacemos en el consultorio, con los tratamientos tópicos hasta los tratamientos de láser y peelings, etcétera, todo lo que hacemos, que sabemos que recaen con mucha facilidad a los pacientes. En México es un gran problema que se nos van a la playa y a veces no se protegen adecuadamente, entonces tenemos pues recurrencia, sin duda la recurrencia es la regla, y entonces pues aquí lo que tenemos en esta fórmula es que además de ser un antioxidante, también tiene ingredientes naturales que ayudan a la reparación de la dermis, pero que también inhiben la formación de tirosinasa, y esa es la explicación del por qué el skin brightening es más eficiente en la parte o más enfocado a la parte de hiperpigmentación. Entonces decíamos, disminuye la aparición de manchas y otras enfermedades de pigmentación, no nada más de melasma. Yo lo he utilizado en el líquen plano pigmentado. Sin duda no les puedo decir que tengo un estudio contra placebo, ¿no? de dar mi tratamiento con Glycodin y aparte los otros tratamientos que doy en líquen plano pigmentado. No tengo el estudio, pero sí les puedo decir que lo estoy utilizando en todas las enfermedades de hiperpigmentación, y ahorita vamos a hablar también de enfermedades con hipopigmentación como es vitiligo. Yo ya lo he utilizado y sé que hay muchos médicos que lo están utilizando y sé que hay muchos estudios al respecto, sin que sean clínicos, pero sí estudios que están demostrando que sin duda el estrés oxidativo también afecta en enfermedades como el vitiligo. También se puede utilizar para equilibrar la piel y reducir la frecuencia y la gravedad de los brotes de acné. Y bueno, aquí están los ingredientes. Comentábamos que tiene ingredientes un poco diferentes a pesar de tener la misma superóxido dismutasa. Entonces, este contiene licopeno, que es el pigmento del tomate, y promueve la recuperación después de una exposición solar. También ayuda al tono de la piel. Tenemos vitamina C, que de nuevo pues, es un antioxidante y nos da otra potencia más para proteger a la piel del estrés oxidativo. Y ustedes saben que los antioxidantes entre ellos se potencian, entonces es muy bueno tenerlo también. El aceite de semilla de boraja, que ya decíamos que es un ácido graso esencial, que tiene que ver con la renovación de las células de la piel y que ayuda a restaurar esta piel envejecida, cansada, seca e irritada. Y un ingrediente muy importante que es la hesperidina, que esto viene de la piel de naranja. Y aquí el dato importante, ¿no? Que ayuda a controlar la hiperpigmentación porque tiene un efecto inhibidor sobre la enzima tirosinasa, que todos conocemos. Entonces, ¿cómo se toma? Pues de la misma manera que el Glycodin Anti-Aging, se toman 3 por la mañana. Yo lo recomiendo de continuo porque sabemos que la regla en el melasma y en cualquier enfermedad de hiperpigmentación o hipopigmentación, la regla es la recurrencia. Entonces yo lo doy de continuo, pero bueno, cuando menos, si lo estamos dando pensando a lo mejor en el verano o en un tratamiento que vamos a dar que está programado, pues cuando menos durante ese tiempo que estamos haciendo el tratamiento y continuar otros 90 días. Yo en lo personal sí sugiero que lo den de continuo por sus múltiples efectos beneficiosos en nuestros pacientes. Por otro lado, aquí les puse la lista de ingredientes, que de nuevo ahí se ve lo que ya mencioné, pero de nuevo también la vitamina D, que creo que es algo interesante que piden los pacientes actualmente. Y bueno, aquí tenemos un ensayo clínico en hiperpigmentación, que esto fue en el 2016, ya un poquito más actual, en donde, pues esto es un estudio en donde lo que se incluyó fueron 36 pacientes, en donde aquí dividimos pacientes de 36 pacientes que tienen fotodaño o alguna condición inflamatoria, sobre todo rosácea. Aquí durante 90 días se les dio tratamiento con estos antioxidantes versus placebo. Entonces hay un grupo que tiene el uso de skin brightening a dosis habituales versus ese mismo grupo pero con placebo, ¿no? Los pacientes que tienen indicación del skin brightening, pero en este caso con placebo. Luego el grupo en donde se les da el anti-aging más indicado en condiciones inflamatorias y del mismo tipo de paciente, pero ahora con placebo. Y lo que se observó es sin duda
pues una reducción en el enrojecimiento, en el eritema, en los pacientes que tomaron el Glisadin anti-aging, y también en estas dos gráficas, pues una reducción también en los pacientes que tomaban el skin brightening para cuestiones de hiperpigmentación. Aquí tienen algunas fotografías del estudio en donde en este se utilizó el anti-aging y con esta tecnología especial para ver el eritema antes y después. Y las fotografías clínicas. Por otro lado, tenemos también fotografías de antes y después del grupo de los pacientes que tomaron el skin brightening o el que es más intencionado hacia despigmentación. Y aquí tienen fotos clínicas y las fotografías con esta tecnología que a veces pesa un poco más. Muy bien, ahora continuando con los estudios, uno que me pareció muy importante es un estudio clínico en donde se realiza láser en los pacientes y vamos a ver contra placebo los pacientes que tomaron Glisadin para tratar de evitar el rebote de la hiperpigmentación que todos sabemos que sucede muchísimo en los procedimientos de láser, y también en términos de recuperación. También sabemos que si podemos darle una ayudadita a los pacientes en cuestión de recuperación, eso siempre es bienvenido. Pero creo que sobre todo lo que importaba al final en este estudio es que se viera pues la mejoría del láser y que no tuvieran recaída. Y por eso es que el estudio se llevó a cabo durante 90 días. Entonces, a estos pacientes, bueno, pues son 8 los que se hicieron el láser sin tomar el Glisadin y 10 los que además tomaron el Glisadin, y los evalúan con estos famosos diferentes técnicas para poder medir pérdida transepidérmica de agua, corneometría, colorimetría, todas estas cosas que nos ayudan. Y entonces, pues lo que se pudo observar finalmente es que ayudó mucho el Glisadin en términos de rebote de pigmentación, que creo que al final es lo que más nos importa. También estos pacientes se vieron más hidratados y luminosos si lo comparamos contra el grupo que nada más recibió láser sin el Glisadin. Y entonces, pues creo que ahí se demuestra la eficacia del producto y la utilidad en todo lo que hacemos. Y aquí tienen pues algunos ejemplos, ¿no?, del paciente que solo recibió láser y el paciente que recibió láser o la paciente que recibió láser junto con las cápsulas de Glisadin. Y bueno, independiente del estudio, esto lo comparte la doctora María Isabel Arias de México, en donde ella utilizó láser y aparte dio el tratamiento del Glisadin. Y ahora hablando un poco sobre los estudios nuevos, que son también emocionantes, aunque no son tanto de dermatología, pero yo creo que siguen demostrándonos esa eficacia a todos los niveles. Creo que no vamos a parar de hablar de la superóxido dismutasa en mucho tiempo porque tiene un papel preventivo a todos los niveles y yo creo que aún los escépticos ya no les queda más que aceptar que los antioxidantes sí forman una parte preventiva y un papel muy importante en nuestra consulta diaria. Entonces, estos estudios que siguen, todos son en ratas, no son en humanos. En este caso, se está buscando si hay un papel preventivo de la superóxido dismutasa en la formación de la fibrosis que se genera alrededor de las prótesis de mama, específicamente en pacientes que tuvieron cáncer de mama. Es decir, se les hizo cirugía para la parte oncológica, en el momento se les puso la prótesis, como entiendo que, aunque no es mi área, esto es algo que se realiza en un solo tiempo muchas veces. Y posteriormente, pues muchos de estos pacientes van a requerir radioterapia porque sabemos que hay recurrencias y entonces un problema serio que se reporta en este artículo es que se presentan muchísimas fibrosis alrededor de la prótesis. Entonces, lo que hacen en este estudio es, inician con 30 ratas, pero bueno, como pasa con los animales, bueno, entre ellos algunos se comieron y demás, entonces acaban con 27 ratas en total, los cuales todos reciben un implante mamario, estos se los ponen en la espalda, y durante 3 semanas, pues la idea es que hay un grupo que recibe la dosis equivalente en ratas de Glisadin. Hay otro grupo que recibe el Glisadin, tiene su implante, más recibe el Glisadin, más se le aplicó radioterapia.
Hay otro grupo en donde tiene el implante y la radioterapia, pero sin ninguna ayuda del Glisadin, y el control, que solamente tiene el implante. Y entonces aquí es considerable lo que se observa. En el grupo, claro, el 100% desarrollan fibrosis. Eso al final del día hay que decirlo. Es muy común tener fibrosis alrededor de las prótesis, y más si estamos hablando de este tipo de pacientes, y más si tienen radioterapia. Eso era de esperarse. Lo que se encontró en el grupo de Glisadin es que cuando es cuestión de Glisadin más implante mamario, no así con la radioterapia, sí tuvieron nada más 28.6% de desarrollo de fibrosis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pacientes que reciben un implante mamario, que toman el Glisadin solo sin radioterapia, solamente desarrollaron fibrosis el 28%. Entonces, esto es considerable, pero lo que se buscaba en el estudio era ver si también al recibir el implante y aparte llevar radioterapia, si iba a reducir la fibrosis. Y ahí es donde no hubo muchísimo, o sea, vaya, al menos sí hubieron casos que mejoraron, pero no fue algo tan estadísticamente significativo. Entonces, claro, todos los que tienen radioterapia desarrollan fibrosis, y el control, pues vean, sigue siendo muy alto el desarrollo de fibrosis de simplemente el implante. Entonces, creo que aquí lo que hay que comparar, si bien el objetivo del estudio era ver el tema de implante más radioterapia más Glisadin, creo que lo que nos llevamos de conclusión en la parte beneficiosa y positivo es que si comparamos el control que recibió el implante versus el control que llevó Glisadin más el implante, pues hay una diferencia de como 60%, 50% de menos desarrollo de fibrosis. Entonces sí es considerable, aunque no era tanto el objetivo del estudio. Este es otro estudio también muy interesante, en donde yo desconocía que tenía que ver esto con la endometriosis, pero por lo que leí en el artículo, se ha utilizado en diferentes partes del mundo diferentes antioxidantes como para tratar la extensión de la endometriosis, ¿no? Entonces, la herbolaria que se utiliza en muchos lugares, en este caso los indoneses usan un extracto que se llama extracto de Kebar grass, y entonces es un antioxidante que ellos también utilizan para otros motivos, lo utilizan para el control de irregularidades en las hormonas femeninos, en ginecología tiene un montón de usos. Por otro lado, ellos reconocen el uso del té verde como un antioxidante, y bueno, pues quisieron compararlo con el Glisadin, con la famosa superóxido dismutasa, y luego versus el control. Entonces tomaron 28 ratas, en donde aquí lo que se hace es una implantación de endometriosis, y durante estas 2 semanas se les da en estos grupos el antioxidante de diferentes tipos o nada, ¿no? En el caso del control. Y entonces lo que encontraron es que, claro, todos los suplementados, en general el antioxidante indiscutiblemente ayudó, fue favorable en todos los casos menos el control, que no llevó antioxidante. Entonces, en los niveles de MDA, recuerden que el MDA de nuevo es un marcador para peroxidación lipídica. Entonces, todos se vieron favorecidos en cuanto a estos marcadores. Por otro lado, todos los suplementados se vieron favorecidos en factor de necrosis tumoral también. Entonces, los antioxidantes de nuevo son favorecedores. Y en cuestión de la extensión de la endometriosis, también todos los suplementados se vieron favorecidos. La única diferencia que tuvo el Glisadin contra los otros antioxidantes es que fue un poco más eficiente, en el sentido de que el factor endotelial, el factor de crecimiento endotelial, fue favorecedor, digamos, en cuestión de el Glisadin. Entonces, de nuevo, mostrando esa superpotencia que tiene como antioxidante el Glisadin. Luego, este es otro estudio que creo que a todos nos tiene que importar, porque también a nivel mundial estamos viendo un problema de hepático tremendo en pacientes con pues mala calidad de vida, con mala dieta, y entonces aquí pues la idea era ver si el Glisadin podía prevenir la estatosis hepática al reducir la síntesis de grasas y mejorar el funcionamiento hepático. De nuevo, esto es en ratas. Aquí toman 21 ratones y durante 21 semanas los dividen en 3 grupos. Entonces tienen el grupo que tiene una dieta alta en grasa y en azúcares, y aparte les dan el Glisadin.
que es como que nuestro famoso paciente que no deja de comer lo que no debería, pero además se toma el Glisodin. Luego está el grupo de ratones que tenían una dieta alta en grasa y azúcares, todo lo que no debería uno de hacer, pero sin la ayuda del Glisodin, y luego el control, ¿no? Con su dieta normal. Y entonces lo que pudieron observar como conclusión es que el grupo con superóxido dismutasa, fíjense, tuvo una supresión de peso, eso me pareció muy interesante, es decir, ganaron menos peso, ganó menos peso que el ratón que estaba con su dieta alta en grasa y azúcares por igual, pero que no tomaba la superóxido dismutasa. Y esto seguramente gracias a que favorecía el metabolismo, porque no es un producto que sea para bajar de peso, ¿no? O para reducir el peso. También se veían favorecidos con respecto a la hipertrofia hepática, porque también aquí se tomaron muestras y se observaron histopatológicamente, y lo mismo en cuestión de esteatosis hepática, todo esto con una importancia y una significancia estadística. También encontraron que los niveles de colesterol y triglicéridos estaban reducidos en el grupo de los ratones que consumían el Glisodin, y que también tenían una tendencia, sin ser estadísticamente significativo, pero reportaban una tendencia hacia la baja de todos los valores sanguíneos que son los que comúnmente tomamos, ¿no? Como TGO, TGP, etcétera, todos los demás que nos indican el estado hepático. También en el análisis de genes que hicieron en estos ratones, vieron que había una supresión en la síntesis de grasa y una activación en los mecanismos de antioxidación, que era de esperarse, en el grupo de Glisodin. Y bueno, el último estudio y el más reciente, de hecho, de este año, habla sobre el papel protector del Glisodin en el estado de peroxidación lipídica y antioxidante en cáncer de colon, inducido por un medicamento que está aquí, que es el azoximetano, que yo lo desconocía, pero bueno, al parecer para modelos animales y para este tipo de estudios se induce un cáncer de colon con este tipo de medicamento. Y entonces lo que hicieron aquí es, en una muestra de 20 ratones, durante 3 meses, se les dividió de nuevo, aquí fue en 4 grupos, aquí fue los que nada más se les dio el medicamento que induce cáncer de colon, a otro grupo solo se le dio Glisodin, no se le indujo cáncer de colon, y al grupo, claro, el que tenía el inductor de cáncer de colon más el Glisodin versus el control. Y entonces lo que pudieron observar es que el grupo que había recibido el medicamento que induce cáncer de colon con el Glisodin presentaba menos multiplicación de células cancerígenas. Entonces, otra vez, sumamente interesante, y menos peroxidación lipídica, gracias a estos medidores que les he platicado durante todo este tiempo, y un aumento, claro, de los niveles de antioxidantes. Pero creo que este punto de menos multiplicación en células cancerígenas, lo mismo en la endometriosis, ¿no? Menos extensión y multiplicación de la endometriosis. Entonces creo que vamos a encontrarnos con que estamos ante un suplemento totalmente natural que nos va a favorecer cada vez más en múltiples patologías. Entonces, bueno, con esto termino la revisión de lo que ya estaba descrito, de lo más nuevo. Y bueno, pues si hubiera alguna pregunta, Emanuel, quisiera bien, claro. escuchar. Claro, hay preguntas y te agradezco muchísimo. Saludamos a tus colegas que están conectados desde Tijuana hasta la ciudad de Campeche. Nos están diciendo justamente que en la parte de hipopigmentación que mencionabas, ¿tú cuál es el protocolo que sigues? ¿Das la vía oral de superóxido dismutasa desde el inicio que llega contigo la paciente o el paciente? ¿O Sí. prefieres tener primero otro tipo de estrategias y dar el suplemento de Glisodin después? ¿Cuál es más o menos tu abordaje en la combinación de tópicos, procedimientos y orales que tienes en hipopigmentación como vitiligo? Ok, entonces, claro, nunca lo doy solo. Yo vi una fotografía, lástima que no lo puse, pero bueno, les comparto, vi una fotografía de la doctora Ingrid, que prácticamente solo dio antioxidantes en un paciente con vitiligo para probar eficacia, y le fue muy bien a su paciente. Yo nunca, como no es un ensayo clínico, pues y cuando tienes al paciente enfrente y buscas resultados, no es nunca el protocolo de nada más dar una monoterapia, de solamente dar
antioxidante y ver qué sucede, sino que lo que normalmente hago es que les doy, claro, el estándar de oro, el mejor tratamiento que para cada quien, pues yo creo que todos coincidimos en que la cortisona es lo que más utilizamos en el vitiligo, pero hay muchísimas otras opciones, y esto lo doy en conjunto. Los estudios que existen, si uno se mete a PubMed y busca estudios de superóxido de dismutasa, que entiendo que vamos a tener más estudios pronto, que ya nos platicará Emanuel, que está ahorita en proceso 1, pero lo que han podido demostrar, no específicamente con Glisadin, y de hecho no han probado clínicamente ninguno, sino que más bien han podido demostrar que sí el estrés oxidativo juega un papel importante en el vitiligo, que sí han hecho placebo contra, pacientes con vitiligo contra pacientes que no tienen vitiligo, y han buscado estos medidores en sangre que les mencionaba, y han encontrado que sin duda hay mayor estrés oxidativo en estos pacientes. Lo que falta ahora es llevarlo a lo clínico y ver ahora sí contra pacientes que están en, a lo mejor se me ocurre el tratamiento de dividir pacientes que tengan vitiligo y que tomen el Glisadin más el tratamiento estrella de vitiligo, versus pacientes que solamente toman Glisadin o que solamente toman otro grupo que nada más está con el tratamiento estándar de oro para el vitiligo. En fin, este tipo de estudios hacen falta, pero sin duda el estrés oxidativo tiene que ver. ¿Cómo lo manejo yo? Les decía, en los artículos lo que mencionan es que en estos pacientes en donde se les midió estos medidores de peroxidación lipídica, se encontró que cuando estaban en fase activa, cuando más estaban despigmentando estos pacientes, así lo llamaron, era cuando más problema de estrés oxidativo tenían, y eso sí lo pudieron demostrar. Entonces, sin duda el momento más importante es cuando ves al paciente, ¿no? Cuando te encuentras con un paciente que está empezando a tener vitiligo. De cualquier manera, yo pienso, y esto ya es a forma personal, que por supuesto que está involucrado en todas las etapas del vitiligo, por supuesto que sí, y de todas las enfermedades prácticamente, pero el vitiligo no es la excepción. Yo creo que lo que hay que hacer es darlo inmediatamente y no esperar, y sobre todo cuando están en esa fase activa, y darlo continuamente junto con el tratamiento. Al paciente sin duda no le vamos a hacer ningún daño, al contrario, seguramente lo vamos a ayudar, pero sí faltan estudios para poder decirte así concretamente el protocolo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahorita resultando que nos dicen aquí tus colegas de zonas cálidas y bastante soleadas, si tú recomendarías dar de forma profiláctica entonces la superóxido de dismutasa en todo el mundo que está expuesto en un altísimo componente de fotoenvejecimiento porque vive en trópicos o en actividades al sol, todas las playas y el sur mexicano, ¿qué recomendarías a tus colegas en aquellos pacientes que no desarrollan forzosamente patologías, pero estén expuestos a una fotosensibilidad bastante mayor, a alguien que esté en ciudad o en lugares más cerrados en su actividad profesional? Sí, pues la parte preventiva creo que podemos coincidir todos que lo es todo, ¿no? No nada más querer tratar enfermedades, sino prevenir enfermedades es lo que deberíamos estar haciendo, y lo hacemos todos los días cuando le recomendamos al paciente el fotoprotector. Si nosotros ya estamos recomendando un fotoprotector con sus retoques adecuados, si estamos recomendando un antioxidante tópico, y por qué no vamos a agregar a la bomba de fotoprotección un antioxidante que creo que con los estudios que les mostré está más que demostrado. No hay motivo como para pensar que lo estamos dando hacia el aire a ver si le ayuda. No, ya está más que demostrado que la dosis eritema mínimo mejora en estos pacientes. Entonces, quien esté mucho tiempo expuesto a la radiación ultravioleta, sin duda le va a ayudar. No es el único motivo. Por supuesto que tomar en cuenta que la calidad de vida pues yo creo que el ser humano en general es bastante deficiente en la actualidad, y entonces hay más de un motivo para darlo, pero uno de los más importantes, y como dermatólogos que nos tiene que importar, por supuesto que sí, de forma profiláctica, que sería el momento ideal. Y obviamente en todos nuestros pacientes que ya, yo creo que no hay paciente que no empiece a quejarse de la mancha, la arruga, algo, ¿no? Entonces, tiene que ser parte de nuestro tratamiento. Así como nosotros decimos, ok, el tratamiento
que vamos a dar en todos los pacientes. Básico a lo mejor es un jabón de limpieza adecuado a tu tipo de piel, un antioxidante tópico, un hidratante, un protector y a lo mejor algún tratamiento de renovación celular. Eso lo veo que lo pone todo mundo hasta en Instagram, que esto es la fórmula correcta. Pero yo pienso que aquí hay que sumarle un antioxidante sistémico. Definitivamente es una parte primordial y está más que demostrado en los estudios, no hay duda. Muy bien, muchísimas gracias. Una última pregunta hablando de justamente la dosis, la titrización. Tú decías que acostumbras a dar de forma bastante continua recurrir a la antioxidación en todos tus pacientes. ¿Tú cambias la dosis en fase aguda de inflamación o durante el tratamiento versus el mantenimiento o sueles utilizar dosis similares? No, la verdad es que suelo usar dosis similares. Hace poquito escuché al doctor John Gaviria que decía que en pacientes que a lo mejor tienen alguna enfermedad avanzada, sea dermatológica o no, que quizás vale dar un poco más de potencia, ¿no? De dar una dosis un poco más alta. Él mencionaba 750 miligramos, si no mal recuerdo, durante a lo mejor una fase inicial de unas 2 semanas. Yo eso todavía no lo he probado, no lo he experimentado. Pero creo que hace mucho sentido lo que él dice, ¿no? Yo hasta ahorita he manejado nada más las dosis estándar de inicio a fin y los pacientes lo notan, no nada más es la ciencia y mi percepción, sino los pacientes mismos sí notan la diferencia. Entonces, yo creo que lo que nos falta también son quizás más estudios para poder decir si necesitamos dar una dosis de impregnación, digámoslo así. Justamente hay estudios que están en curso ahorita con el profesor Passerón. Invitaremos al público a escuchar en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Dermatología parte de su plática sobre esas hiperpigmentaciones, dermatosis cutáneas. Y entonces el profesor Passerón está haciendo un protocolo NISA en ese momento, desde hace unos 12 meses, que esperemos se publique en 2021. Sería el primer estudio de su estilo en hipopigmentación en vitíligo en población de varios fototipos en el sur de Francia. Así que te lo compartiremos. Con eso vamos a dar por concluida esa transmisión. Fueron muchos temas, muchos estudios, hay muchas más preguntas, pero creo que a través del equipo de OVE y de Online Virtual Education de Auvergne y sus distribuidores autorizados, podremos darles a ti, donde estés, mayor información respecto al uso, al producto y a sus manejos, así como bibliografía y el famoso vademecum de la marca, la monografía, con la referencia justamente científica. Recordemos que Glisodin es la única marca junto con Sodimel en México del mismo fabricante que está contando con casi 30 estudios clínicos publicados por la marca en varios tipos de pacientes, edades, enfermedades a lo largo y ancho del mundo, y eso es algo único por un suplemento alimenticio que no deja de ser 100% natural y a base de extractos de vegetales y de varios tipos de plantas que nos ofrece la naturaleza. Eso es la bondad de la biotecnología con las manos de los científicos y los clínicos, que son los doctores, para comprobar que sí se puede extraer de la naturaleza todavía en el siglo XXI unos compuestos bastante de costo, beneficio y seguridad altos, como lo demostró la doctora Jessie. Jessie, no te nos vayas, te estamos viendo en doctora.Jessie Schwarzberg en redes, ¿es correcto en Instagram? ¿Eso es tu Instagram? Estoy tal cual como Jessie Schwarzberg directamente y también me pueden encontrar en skin-project, cualquiera de los dos, en Instagram. SKIN-project, ajá, o en Jessie Schwarzberg, así todo en minúsculas de corrido. Muy bien, una disculpa, aquí fue un error mío en ponerlo así. Muchísimas gracias. Nos vemos contigo y con todos tus colegas el día jueves. Si les interesa, tendremos en la agenda con nosotros presentes la doctora Margarita Cabrera, colega tuyo, que es de justamente el sureste, con abordaje de pacientes en zonas tropicales y costa, como la fotoprotección en particular,
con Full Sanderma y otros tipos de productos permiten en esas zonas específicas tener un mayor control o prevención de las enfermedades de la piel en tus pacientes, cual sea su fototipo. Será el día jueves 10 de septiembre a la 1 de la tarde. Así que sin más esperar, agradecemos mucho a todos los que se conectaron, les agradecemos de corazón y les deseamos una excelente semana 24. Nos vemos el día jueves. Jessie, saludos y Gracias. pues que Skin Project siga con viento en popa con tantos proyectos nuevos. Saludos a Josal, saludos a Eileen, saludos a Aline y a toda la tropa que Igualmente constituye por tu allá. clínica. Muchas gracias a ti. Gracias. Lo apreciamos. Dianita, Brandon, Pancho, muchas gracias. Síguenos en Facebook, en Instagram y en YouTube. La repetición en el canal de Auvernia Oficial. Para ti, doctor, hay un pensamiento para todavía muchos de los médicos que siguen en área COVID o atendiendo sus pacientes con las medidas y precauciones, que es tu caso, Jessie, y el de todos tus colegas al día de hoy, de otra forma, pero no dejar de hacer lo que nos gusta, la medicina que estudiaste. Muchísimas gracias y nos vemos el día jueves a la 1 en punto. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bye bye.